Hola, hola. Les quiero dar la bienvenida a este episodio. Este va a ser un episodio que la verdad voy a disfrutar muchísimo porque estoy acompañada de una persona que admiro mucho. Es una mujer que conozco hace muchos años y que incluso, a modo de chisme, nos dimos cuenta después de ser amigas que somos primas. Entonces hemos tenido una conexión muy bonita y sobre todo en los últimos meses que nuestros caminos y nuestros viajes han coincidido en muchas cosas. Estamos las dos en todo este mundo del desarrollo personal, del despertar de conciencia, de la espiritualidad. Y bueno, en este episodio vamos a conversar un poquito de la resiliencia, del tema de los duelos y de algunas herramientas que sirven para todo esto. Quiero que ella se presente y luego empezamos ya el tema de la conversación. Hola a todos, Paula, muy feliz de estar aquí. De verdad que me emocioné mucho cuando me dijiste, ¿quieres ser parte de mi podcast? Y yo, sí a todo. Y bueno, para los que no me conocen, porque no soy famosa como mi primita, yo soy Nicole Jaramillo, vivo en Estados Unidos, pero toda mi infancia y el bachillerato pues la viví aquí en Medellín. Mis padres son colombianos, tengo 27 años y dos hijitos hermosos, Emma de 3 años, Isaac de año y medio. Y bueno, y la verdad, como dijo Paula, estos últimos meses han sido, mejor dicho, un antes y después en mi vida. A mí se me murió mi esposo hace 7 meses de una manera que no esperábamos nadie, y gracias a esto fue que pude despertar, empezar a buscar herramientas, a buscar información. A mí la verdad siempre me ha gustado todo ese tema de la espiritualidad, pero siento que cuando era adolescente pues me enfocaba mucho en la parte religiosa, ¿cierto? Era muy cerrada, todo era en torno al catolicismo. Y bueno, y ya vi que no hay límites para este tema o para ninguno, y muy feliz de compartir lo que he aprendido. Muchas gracias de verdad a ti por aceptar esta invitación, porque el propósito de este podcast siempre ha sido transmitirle a las personas conocimientos, herramientas, teorías y todo como en pro de ayudarles a mejorar su vida, de hacer que la vida sea más bonita a pesar de que obviamente existen las adversidades y las dificultades, y sé que tu testimonio va a servirle a muchas personas que probablemente estén pasando por lo mismo. Entonces, bueno, quiero que compartas como toda tu experiencia. Te voy a ir haciendo preguntas sobre todas estas vivencias que has tenido en los últimos meses, y a quien pueda servirle esto, que lo pueda recibir con todo el amor. Lo primero que quiero que nos cuentes es que ahorita dijiste que había pasado algo que había marcado un antes y un después en tu vida. Quiero que nos cuentes un poquito de ese antes y ya luego hablamos del después, pero quiero que hablemos un poquito de ese antes. Bueno, la verdad, como les decía anteriormente, yo siempre había estado en una búsqueda espiritual, ¿cierto? Y de encontrarme, o sea, si les soy sincera, yo terminé el bachillerato, empecé la universidad, no terminé y me fui a vivir a Estados Unidos, conocí a José y empezamos a formar nuestra familia. Y siento que como madre y cuando uno tiene los hijos menores, pues uno como que se pierde, ¿cierto? Nace una mamá, nace un bebé, pero al fin y al cabo yo veía, por ejemplo, mis amigas y yo, ay no, mira, esta ya se graduó, ya es abogada, o ay, esta ya es médica, y yo decía, jue madre, y Nicole, o sea, Nicole, ¿qué ha hecho con su vida? Entonces sentía como presión por la sociedad y sentía que lo que hacía no era suficiente. Sin embargo, todo el mundo me decía, no, es que ser mamá es un trabajo 24/7. Entonces, bueno, yo como que listo, me dejé ahí fluir, ser mamá, estimulando a los niños, bueno. Pero con base a esto, pues uno también empieza a estudiar como psicología, por decirlo así, cómo es el desarrollo de los niños, la crianza respetuosa, cómo nos criaron a nosotros, y empiezo yo a ver
de verdad que pues lastimosamente nuestros padres no tenían suficientes herramientas para ser más conscientes de cómo nos hablaban, nos iba a afectar en un futuro o cómo nos comparaban. Entonces yo era como que sanando mi niña interior mientras aplicaba todos esos conocimientos a Emma y a Isaac. Bueno, ahí como quedó la cosa. Y ya el 8 de octubre fallece mi esposo, el papá de mis hijos, y eso, mejor dicho, pues el batacazo de tu vida, como decimos acá, porque bueno, ya no tenía mi compañero de vida, otra vez vuelve como toda la responsabilidad hacia mí, no es compartida y empiezo yo otra vez, jue madre, ¿quién es Nicole? ¿Cómo voy a ser capaz de criar a estos hijos sola? ¿Cómo voy a ayudarlos a no sentir ese vacío de papá o crecer con traumas? Y así es que empieza todo este tema del autoconocimiento, del autodesarrollo, buscar herramientas pues para ayudarme a mí y a mis hijos en un futuro, pues porque todavía están muy chiquitos y no saben la verdad que se le murió el papá. Ellos simplemente pues pararon de verlo y ya. Entonces por ahí va la cosa. Entonces, según lo que nos estás contando, todas tus preguntas existenciales, entre comillas, o por así decirlo, empezaron sobre todo cuando fuiste mamá. O antes de eso ya te hacías preguntas, ya habías como emprendido ese camino del despertar de conciencia, el desarrollo espiritual, o fue más que todo el ser mamá el que te despertó esto. Bueno, la verdad es que siempre había tenido estas preguntas, sin embargo, cuando pasó, por ejemplo, COVID, empecé a estudiar el libro de Un Curso de Milagros y me metí en todo ese tema porque pues me causaba mucha curiosidad. Yo decía que yo no me sentía como parte de, ay, sí, la ingeniera o la doctora o de la abogada. No, yo quería algo más a fondo, más espiritual, o sea, algo con lo que de verdad conectaba. Pero siendo mamá, sí me hizo como que abrir más los ojos, como que, bueno, ya no eres una niña, tienes que empezar a actuar, o sea, ya tu vida, o sea, tienes dependientes y esto sí fue lo que me hizo como sacudir, por decirlo así. Ok, entonces luego llega todo este suceso de tu esposo y la pregunta es, ¿tú crees? Yo creo que nadie está nunca preparado para afrontar un duelo de este tamaño, pero ¿tú crees que el haberte cuestionado antes, el haber como emprendido este camino, te ayudó en algo para afrontar esa situación? Bueno, la verdad sí me ayudó y también me ayudó mucho que no fue mi primer duelo. En el 2021, a finales del 2021, fallece un tío mío que era como mi papá y 6 meses antes de que fallece José, falleció otro tío mío, un padrino mío. Y bueno, gracias a Dios que estos dos duelos fueron primeros porque pude tener herramientas para afrontar la muerte de José. Donde José hubiera sido primero, mejor dicho, yo no estuviera acá contándoles la historia. Pero gracias a ese camino espiritual que había tenido más o menos desde los 13 años, sí me ayudó mucho a entender esta realidad que estoy viviendo. No sé si de pronto nos quieras compartir un poquito tu proceso del duelo de José. ¿Cómo fue ese proceso del duelo? ¿Qué sentiste en el momento en el que te dieron la noticia de que el cuerpo de José ya no era funcional, de que ya él no estaba en este plano terrenal? Y a partir de esa sensación, ¿cómo pudiste empezar a trascender a sensaciones diferentes o a sentirte así como de manera distinta y un poquito mejor cada vez? Bueno, la verdad es que ese 8 de octubre a las 11 de la mañana nunca se me va a olvidar, aunque lo que sugieren es que lo olvides, obviamente, pero no, yo sentí que a mí me arrancaron un pedazo literal, físicamente, de mi corazón, un vacío por dentro, yo no paraba de llorar, yo decía, o sea, que no era posible, que esto cómo iba a pasar. Dentro de paréntesis, nosotros habíamos acabado de llegar de un viaje que era como una luna de miel de 2 semanas, él y yo solos, que yo digo que fue un viaje de despedida, por eso digo que todo es perfecto.
Y la verdad, muchas preguntas, obviamente que en estos momentos no hay la respuesta y nunca se va a encontrar porque las cosas pasan como son, pero muy difícil, pensaba en mis hijos, cómo iban a crecer sin papá y bueno, un montón de preguntas. La verdad, esto es como una montaña rusa. Como que yo me tranquilizaba y volvía a llorar, me tranquilizaba y volvía a llorar y así se pasaban los días, las semanas. Mucha gente me decía, no, pero al menos tienes los hijos que te levantan. Créanme que es una fuerza que ni los propios hijos, uno viéndolo ahí, es capaz de levantarse. Habían días que yo me quedaba en la habitación y no quería hacer absolutamente nada, a duras penas bañarme, porque uno es, o sea, uno ver ese lado de la cama vacía, no se lo deseo pues a nadie, la verdad. Pero bueno, entonces uno avanza en los meses, empecé a buscar ayuda, porque yo digo, uno no puede hacer esto solo, o sea, hay ayuda cuando uno está enfermo, hay ayuda para uno sanar traumas, hay ayuda en la parte académica, esto también tiene que tener una ayuda. Y empecé a recurrir a personas que son especialistas en duelos y eso de verdad que me ayudó un montón, no solamente pues para la situación del duelo, sino para la vida en general, cómo afrontar situaciones de la vida, porque un duelo no es solamente cuando se muere una persona física, puede ser cuando se pierde una oportunidad o perdemos una amistad, la pérdida de X o Y cosa. Y uno apoyarse de estas herramientas para afrontar los duelos, creo que todo el mundo lo debería de hacer. Yo sé que a veces lo más fácil es ir donde un doctor, donde un psiquiatra, porque hay personas que no pueden dormir y, tenga esta pastillita de la felicidad o tenga esta pastillita para dormir, pero te estás tapando las emociones. Entonces, el trabajo que el universo te está presentando, porque eso es una oportunidad de trabajar en ti, la estás desperdiciando por tomarte una pastilla. Obviamente, yo sé que hay casos de casos y bueno, pero yo siento que con estas pérdidas, ya sea duelo de muerte o una pérdida pues de cualquier cosa, es uno tomar esta situación y decir, listo, la vida me presentó con esto, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Cómo voy a cambiar mi opinión frente a lo que está pasando y salir de aquí? No quedarse en esa de ser víctima, sino de verdad buscar soluciones que te sirvan no solo para el instante, sino para a lo largo de tu vida. Esto me parece increíble y sobre todo porque yo creo mucho en eso de que detrás de cada adversidad, detrás de cada dificultad, detrás de cada situación difícil que la vida nos pone, uno puede encontrar algo, por más pequeño que sea sea bueno, que sea positivo, que sea bonito. Obviamente, en una pérdida de este tamaño, encontrar ese algo, pues no va a ser una tarea fácil. E incluso yo no me atrevía a hablar de esto antes porque yo no he pasado por una situación así e incluso me parecía un poco, como poco empático dar mi punto de vista cuando yo no he estado en esa situación. Pero ahora que estamos hablando de este tema, sí pienso mucho en eso, que detrás de cada adversidad, detrás de cada dificultad, se pueden encontrar cosas buenas y oportunidades de mejora, y la verdad es de admirar muchísimo que en un duelo tan impresionante tú lo hayas logrado. Obviamente aquí le estamos hablando a personas que probablemente esto les vaya a servir en algún momento. Entonces yo quiero que tú les cuentes cómo lograste enfocarte en esa cosita, por más pequeña que fuera positiva, y en esa oportunidad de mejora. ¿Cómo lograste cambiar el ángulo de perspectiva para lograr ver la situación de la mejor manera posible? La verdad es que no fue fácil, pero uno se tiene que mirar como si estuviera una película y verse desde afuera. Y una cosa que me ha servido mucho es que nosotros los seres humanos somos los únicos que somos capaces de observar nuestros pensamientos.
Y de verdad que el sufrimiento pues viene de eso, de las emociones y de la pensadera y de no ser capaz de relajar o bueno, de tranquilizar la mente. Entonces, cada vez que yo me sentía como triste, que es válido, o sea, yo me permití llorar, yo me permití sentir todas las emociones, pero si era de un día, listo, o sea, es no quedarse ahí en ese ciclo repetitivo porque es desgastante, uno gasta mucha energía y qué tal si esa energía la transformamos en algo bueno. Por ejemplo, bueno, a mí me falleció en octubre, pero después estuve en una reunión en febrero y llega una niña, ¿cierto? Estábamos en un círculo de mujeres y comparte que su esposo también había fallecido hace 3 meses. Y hace un mes también otra conocida se me acerca que había fallecido el esposo. Yo decía, qué bonito, ¿cierto? Que me pasó esto a mí primero y yo poder ser un canal y guiarlas al menos o darles herramientas de lo que me funciona a mí. Entonces es eso, uno como que es despertar, es como que listo, ¿por qué estoy sufriendo? Por este pensamiento, cambio el pensamiento. Es muy difícil, como te digo, a veces yo era como que no quiero nada, pero en realidad, o sea, ¿para qué enfocarse en lo malo si nada de lo que yo podía hacer lo iba a volver a traer? Entonces esa energía maluca, negativa, también se la estaban transmitiendo a mis hijos, entonces estaban nomás pataletudos o se empezaron a enfermar porque yo sí siento, no, y todos sabemos que muchas de las enfermedades son a raíz de emociones y es darse cuenta que uno mismo lamentablemente es el que causa ese sufrimiento con los pensamientos y las emociones. Uf, me encanta esto que dices y me hace acordar de un libro que es un libro supremamente poderoso, no sé si lo has leído, se llama El poder de la hora, que habla de la mente y de cómo la mente nos lleva todo el tiempo a situaciones pasadas, a situaciones futuras y es tan ruidosa que no nos permite estar en el presente y hacer lo mejor que podamos con lo que tenemos en el presente. En el libro también hablan mucho de ser un observador de la propia mente y de los propios pensamientos. Me causa curiosidad que lo hayas dicho a pesar de que me hiciste señas de que no te has leído el libro, pero de eso habla el libro. Y es tener esa capacidad de observar los pensamientos que están pasando por nuestra mente como si nosotros fuéramos un tercero, darnos cuenta que esos pensamientos no nos definen, no identificarnos con ellos y es como no darles más larga para que no suframos con eso que pensamos todo el tiempo, que por lo general son pensamientos negativos y que pues a la final no nos van a llevar a ningún lado. Bueno, ahora quiero que nos cuentes un poquito de algunas herramientas específicas que hayas usado, que hayas utilizado en este proceso. La verdad, encontrar coaches, ¿cierto? O personas especializadas en duelos fueron, mejor dicho, top. Eso fue lo que me ayudó mucho. Y gracias a eso encontré una coach que me habló sobre las barras de Access. Yo no tenía ni la menor idea que era esto. Y ella me empezó a hablar de las barras de Access y me causó mucha curiosidad, pero lo único era que yo todo lo hacía virtual y me decía, las barras de Access sí se tienen que hacer presencial porque pues se toca el cuerpo. Entonces me dijo, cuando estés en Medellín, pues nos vemos y las hacemos. Y yo, listo, perfecto. Me enamoré tanto que decidí hacer el curso para certificarme para yo poder hacerlas también. Y de verdad que es una filosofía tan bacana. O sea, las barras lo que hacen es que son 32 puntos en la cabeza. Cada punto está relacionado con diferentes áreas de nuestra vida, como el cuerpo, la sexualidad, el dinero, el envejecimiento. Entonces, cuando uno toca estos puntos en la cabeza, es como hacerle un reset, ¿cierto? Nosotros venimos con muchas creencias de esta vida
y de otras vidas pasadas que a veces no nos dejan progresar en X o Y aspecto de nuestra vida. Entonces esto es como cuando uno reformatea el disco duro o hay una versión nueva de Windows, esto es lo que hacen las barras de Access. Cuando decimos que corremos barras es eso, estamos quitando la limitación, nos estamos abriendo al universo y todo esto trabajando con el campo electromagnético y es de verdad que es hermoso. Y relacionándolo con el tema de duelos, pues esto nos ayuda, por ejemplo, a tener esa creencia limitante que es viuda, entonces qué pesar, va a tener que criar a los niños solos, no van a tener papás, entonces ahí ya nos están, como te digo, de años, ya nos está limitando, por ejemplo, a mí como persona, como que no voy a ser capaz con esto, me voy a quedar sola por el resto de la vida, los niños van a crecer sin esa figura paterna, que eso al fin y al cabo que son creencias, porque en esos momentos yo me siento relativamente feliz, es la verdad, yo estoy bien, sí se me murió mi esposo, pero como les decía, no puedo hacer nada, ¿cierto? Que lo traiga otra vez a este mundo y que gracias a eso fue que me metí en esta vida espiritual. Entonces, para mí cuando me corrían, por ejemplo, las barras, no se hacen conclusiones, la verdad, en barras de Access no se habla como que, sí, ya tu energía está balanceada, no, simplemente que uno sí siente como, no sé, como uno siente como más liviano, por decirlo así, ¿no es cierto? En mi caso, no todos los casos son iguales, pero eso sí te ayuda a tener esa mente como en limpio y, por ejemplo, en mi caso, enfocarme ya en mí, como que listo universo, qué tienes para mí o qué más es posible, cómo puedo afrontar esa situación. Y eso trata barras, de hacerle preguntas al universo sin necesidad de respuestas, porque las preguntas te abren todas las posibilidades del mundo. En cambio, cuando tú tienes la respuesta, ya te estás limitando y cerrando en esa respuesta. Ay, me encanta escuchar esto porque para mí es nuevo y me parece súper interesante. Y hablando de todo este tema de las creencias, yo recuerdo que alguna vez estaba conversando contigo y estábamos hablando de las creencias que tenemos las personas antes de incursionar en todo este camino espiritual acerca de la muerte, acerca del plano terrenal, acerca del alma de las personas. Creo que crecemos con un montón de creencias que tal vez son creencias falsas sobre esto de la muerte. Entonces yo quiero que de pronto recuerdes un poquito de eso que conversamos sobre esto, sobre todo lo que has leído y que nos cuentes un poquito de eso. De verdad que sí que estamos con unas creencias que nos atan al sufrimiento. Yo me acuerdo cuando a mí se me murió mi bisabuela, que fue la primera experiencia de muerte, tenía como 12 años, no me acuerdo. Y siempre eran como que hay que rezar los 10.000 rosarios para que vayan al cielo. O porque ella hizo yo no sé qué en cierto momento de su vida, va a estar en el purgatorio. O si la sentimos es porque no ha podido trascender. Y un montón de cosas que genera miedo. O sea, yo me pongo en una posición donde yo le tenía miedo a la muerte, como si fuera una cosa que nunca me fuera a llegar o como si fuera una cosa que nunca me fuera a tocar. Y yo creo que más que todo fue ese miedo como que a morirme y ya de no volverlo a ver. Y hay un libro muy bonito que se llama Señales, que es de una medium, Laurel Lynn Jackson, y ella habla, por ejemplo, de esto, ¿cierto? Que de verdad no mueren y que cada cosa que tú ves o sientas son señales y ellos se siguen comunicando contigo. Entonces, yo veo antes la muerte, ¿cierto? De estos duelos, por ejemplo, de mi tío o de José. Y sí, uno era como con miedo, o qué pesar, están en el infierno, o van al cielo, o la misa del aniversario, o hay que hacer una misa o sea, no, o sea, digo, no es necesario hacer eso para que trasciendan. Que la religión te haya pues, impuestos en tu cabeza es otra cosa. Pero yo honestamente, porque yo digo, entonces solamente los católicos van al cielo, ¿cierto? Entonces era como una discusión, por ejemplo, con muchas de mis familiares. Y con esto, o sea, yo siento a José tan en paz, a mis tíos en paz y lo más importante es que solo muere ese cuerpo físico, el alma sigue ahí, o sea, ellos
simplemente están en otra diversión, jugando, o sea, eso es lo que dicen. Hay otro libro muy bonito que se llama Experiencias con el cielo, de la doctora Elsa Lucía, que si están pasando por un proceso de duelo, se los recomiendo también, y te ayuda a entender mucho de cómo es la muerte y cómo es la vida después de la muerte. Uf, me parece demasiado teso todo esto de que hay vida después de la muerte. Incluso yo en este momento me estoy leyendo un libro que también habla de esto que se llama El Libro Blanco de Ramtha, y habla de eso, de que hay vida después de la muerte. Y yo creo que de pronto una de las creencias más erróneas, entre comillas, es que cuando alguien muere, muere. Si me hago entender, esto suena, digamos que redundante, pero no es así. Las personas cuando mueren su cuerpo físico, el cuerpo físico es el que muere, el que se va, el que deja de funcionar, pero el alma nunca va a morir. Amo que digas esto porque me hiciste acordar a la película de Coco, que es como los mexicanos celebran el Día de los Muertos. Y me encanta porque, bueno, primero yo nací el Día de los Muertos, ¿cierto? El 2 de noviembre, y al principio me daba mucho miedo y yo decía, ¿pero por qué? Y ahora entiendo que no, es una cosa tan bonita que solamente, y cuando los empiezan a olvidar, que literalmente ya como que se mueren, por decirlo así, del todo, ¿cierto? Entonces es eso, es recordarlos, es hablarles, porque ellos están ahí, simplemente están en una dimensión, pues mejor, por decirlo así, encontraron la luz, el amor verdadero. Ay, no, me encanta y en serio que me llena el corazón verte y escucharte hablando de este tema de una manera tan bonita. Para que vayamos concluyendo, quiero que si pudieras darle un consejo a alguna persona que esté pasando por alguna situación similar, algún duelo, alguna pérdida, ¿qué consejo les darías? Que no están solos y que todo pasa. Este sufrimiento no es para siempre. Me acuerdo una nota de voz que me enviaste por ahí en noviembre o en diciembre. Me dijiste, Nicole, no sé cómo se siente esto, pero lo único que te puedo decir es que todo pasa. Y de verdad que sí. No estoy diciendo que el tiempo lo cure, porque esto no es como de curar, es simplemente uno aprende a vivir como con esa ausencia, pero no están solos, busquen ayuda y todo pasa. Los acompaño de corazón. Para finalizar, porfa, compártenos tus redes sociales para que las personas que quieran tener como esa guía tuya, ese acompañamiento, así sea de una manera virtual y a la distancia, pues puedan tenerlo. Bueno, mi Instagram es Nicole Jaramillo A. Yo publico mensajitos o cositas que me han pasado en el día, cómo José se comunica conmigo, cómo podemos aprender a tener esa conexión con nuestros seres queridos que ya han fallecido, porque la verdad es que las mediums sí son buenas, existen y tienen unos dones, pero quiero que sepas que tú también puedes recibir esos mensajes del cielo o de la otra dimensión donde está tu ser querido. Espero que toda esta información pueda servirte de algo. De verdad que fue compartida con todo el amor y los espero en el próximo episodio.